Muy bien, 7:34 de la mañana y vamos a charlar un ratito con un gran científico, físico, neurocientífico y gran divulgador además de las ciencias, que publicó recientemente un libro junto a Santiago Bilinkins. El libro se llama Artificial y hablan de las preguntas acerca de la inteligencia artificial, y me interesaba charlar con Mariano Sigman, que es quien está en línea, particularmente a partir del último lanzamiento, lo último que tiene muy entusiasmado a Elon Musk, el dueño de X, que es su empresa de implantación de chips. Mariano, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenos días, María, ¿cómo estás? Bien, todo bien. ¿Qué es esto de implantarle chips a las personas? Bueno, dicho así suena un poco extraño. Primero porque parece algo deliberadamente manipulado, que creo que es uno de los medios justamente que tenemos, la idea de que alguien le va a implantar algo a alguien sin que la otra persona lo sepa o esté de acuerdo. La idea es muy antigua, como todo, siempre pasa desde la frontera entre la ciencia y la ingeniería, ¿no? Es decir, visto desde el punto de vista científico, no pasó nada en realidad esta semana. Es más un anuncio, uno puede verlo como un anuncio que es meramente mediático. Esta es una posibilidad de verlo, creo que los científicos lo pensaríamos más bien así. Es una idea muy antigua. El cerebro codifica cosas que median aquello que nosotros hacemos, es decir, hay circuitos cerebrales que se activan cuando hablamos, cuando pensamos, cuando imaginamos. Entonces vos podés pensar que si vos entendés cómo funcionan esos circuitos, si vos descifrás ese algoritmo, entonces podés reconstruir esas acciones a partir de la lectura de la actividad cerebral. Es como si te metés en una línea telefónica, como pinchar una línea telefónica. Vos entendés el código y a partir de eso podés descifrar lo que está hablado simplemente estudiando el código. Acá es la misma idea, pero en el cerebro. Esta idea es muy antigua. Bueno, cuando digo muy antigua, tiene un siglo más o menos, y yo me acuerdo cuando yo hacía el doctorado, esto es fin del siglo XX, siglo pasado, los años 1920 largos, y ahora propiamente se hace un siglo, porque este siglo ya estamos bien entrados. Esta idea estaba muy de moda, se llamaba interfaces máquina-cerebro, en inglés Brain Machine Interfaces, donde vienen sus siglas BMI, y la idea era justamente intentar descifrar o entender cómo funciona el código cerebral para emular aquellas cosas. Y con esto se hacían, para darte ejemplos, por ejemplo, viendo la actividad cerebral en la corteza visual de una persona que estaba viendo algo, vos podías reconstruir la imagen de lo que esa persona estaba viendo. Uh-huh. Eso podés preguntarte para qué sirve o cuál es la idea. Una, por supuesto, es algo meramente científico, y la segunda es, por ejemplo, en pacientes que no pueden ver, vos podés intentar reconstruir esa imagen o estimularle directamente, si vos lo pensás ahora al revés, estimular directamente en su cerebro, que es parecido, esto suena a ciencia ficción, pero es bastante parecido a lo que se usa con los implantes cocleares, en los que cuando vos tenés la cóclea de una persona que no funciona, vos podés entendés cómo funciona el código. El oído, digamos. El oído, vos podés estimular en esos puntos precisos y hacer que una persona que no escucha eventualmente escuche. Uh-huh. Lo mismo puedes pensarlo de una persona que no se mueve y que tiene su cerebro funciona, puede imaginar el movimiento, puede pensar el movimiento, pero eso está desarticulado, por ejemplo, por una lesión en la médula del control cerebral sobre los músculos. Pero si vos entendés cómo funciona el código, podés intervenir y reemplazarlo y hacer que esa persona pueda, a partir de sus propias ideas, a partir de su propia voluntad, sí, a partir de su propio pensamiento, articular su propio movimiento. Ahora, estamos charlando con Mariano Sigman. Ahora, Mariano, o sea, uno puede pensar, obviamente, Elon Musk es un tipo muy mediático de muchas maneras. Qué loco, igual, ¿no? Una cosa aparte de alguien que aspira a manejar, por un lado, el debate público a través de Twitter. Por otra parte, bueno, apostó a los autos eléctricos a través de Tesla. Quiere todo lo que tiene que ver con la explotación comercial del mundo, ¿no? Satelital y los viajes espaciales, etcétera. Y ahora está como su chiche último, ¿no? El último promoción es de esta empresa que tiene él, que quizás no es tan conocida por nosotros, por lo menos, de implantación de chips, pero para personas. Pero vos decís, Mariano, que por un lado, para la ciencia vienen trabajando estos los chips en situaciones de, bueno, gente que por ahí no puede, tiene algún tipo de enfermedad por la cual no puede, ¿no?, mandar sobre sus órganos o tiene algún impedimento. Ahora, ¿ese chip puede tener un uso más generalizado con una cosa más, no sé, menos específica? Sí, potencialmente puede. Ese es el punto justamente. Yo te decía, creo que un científico, por eso, la primera reacción de un científico es decir, bueno, en realidad no ha pasado nada, o sea, esto es algo que sabíamos hace mucho tiempo, pero después hay un momento en el que las ideas se empiezan a volver prácticas y se empiezan a volver simples y comunes, y hay cambios
cualitativos que resultan en cambios, cambios cuantitativos, pequeños cambios cuantitativos que resultan en cambios muy sustanciales o cambios cualitativos. Acá está pasando algo parecido. La idea de implantar un electrodo en el cerebro, a partir de eso reconstruir la actividad neuronal y de alguna manera intervenir con la función de esa persona es una idea antigua, pero cuando empezás a meter muchos más electrodos, cuando esos electrodos empiezan a ser inocuos, cuando eso no produce infecciones ni lesiones, entonces se vuelve un asunto ya no teórico o no conceptual, sino que se vuelve un asunto práctico y un asunto público además. Y entonces ahí empiezan todo tipo de cuestiones, quién lo usa, para qué se usa, cómo se regula. Yo te voy a dar mi impresión de esto, que creo que no es la más común. Es la siguiente. Hay un neurocientífico español que se llama Yuste, que hace mucho tiempo promueve una idea que es la de neuroderechos, ¿no? Que justamente se está anticipando a todo esto, y la idea es muy razonable, y creo que cualquier persona estaría de acuerdo, que es que todos hemos visto cómo progresivamente nos han ido manipulando lo que vemos, manipulando con quién nos vinculamos, manipulando lo que comemos, a partir de, digamos, autopistas del deseo que son muy difíciles de regular a partir del mundo digital, y parecería ser como que el último bastión que uno tiene es la libertad de pensamiento. En última instancia, vos podés pensar lo que quieras y nadie puede hacer nada al respecto porque no sabe lo que está pensando. Esta idea de que te implanten un chip parece que termina con de dar el último asalto a la privacidad y a la libertad y al libre albedrío, porque de alguna manera, si controlan lo que vos te estás pensando y ya no solo lo que haces, sino lo que estás diciendo, entonces eso es muy perturbador. Y yo creo que eso es cierto, y la idea de que algunos monopolios, algunos agentes con muchísimo poder controlen una herramienta que eventualmente podría, digo podría porque esto no está pasando ahora, manipular o leer lo que estamos pensando y no lo que estamos haciendo, lo que estamos diciendo, es un cambio muy sustancial respecto a la capacidad de manipular. Pero yo había pensado el chip al revés, perdona Mariano, más que te metía información que te sacaba información. O sea, yo cuando pensé en un chip decía, no sé, es como tener, no sé, una memoria adicional, como si fuese que ese chip te permite acceder, ya sin necesidad de intermediar con una computadora, no que te saque información de cómo pensás. Son las dos, es decir, puede leer el cerebro y podés escribir en el cerebro. De hecho, Miguel Nicolelis, que era un brasilero que hace muchos años era como el pope de esto, era uno de los grandes científicos. Esto la gente ya se olvidó casi, pero él, un científico, era muy cercano a Lula cuando fue el Mundial del 2014 en Brasil, al que nosotros llegamos en la final. Ese Mundial lo inaugura, la patada inicial la da una persona parapléjica, una persona que estaba incapacitada de mover sus propios músculos, con un exoesqueleto que había hecho Miguel Nicolelis, que lo que hacía era leía la información cerebral de esta persona, la proyectaba no a su cuerpo porque no podía moverlo, pero sí a una especie de esqueleto que lo sostenía, y con eso él podía controlar un artilugio que movía su propio cuerpo. Miguel Nicolelis hacía ya muchos años que trabajaba en esto, había hecho cosas de todo tipo. Por ejemplo, para que te des una idea, y esto estoy haciendo experimentos de vuelta del siglo pasado, había hecho un experimento en el que leía la corteza motora, es decir, las neuronas que planifican el movimiento de un ratón o de una rata en un lugar del mundo. Esto era en su laboratorio en Duke, en North Carolina. Esa información que leía la mandaba vía internet a un colaborador que tenía otra rata en Japón, y metían electrodos en la corteza motora, la corteza que controlaba los músculos controlaba las neuronas que controlan los músculos de ese roedor, de ese ratón, y inyectaban esa información. Y entonces tenías algo que se parecía a la telepatía. Era una tarea conjunta en la cual vos tenías una rata que de repente había un laberinto, tenía que resolver ese laberinto, pensaba lo que tenía que hacer, esa información viajaba a una rata que estaba del otro lado del mundo, que se movía, y a partir de la solución que había esta rata la resolvía. Entonces estás viendo las dos partes, que son la capacidad de leer el pensamiento y la capacidad de escribir en el cerebro. Wow. Ahora, el tema con todo el cerebro esto en manos de Elon Musk me da mucho miedo, ¿no? Sí, pero como pasa con todas estas cosas, todas estas tecnologías ahora, el ejemplo más lindo para mí de todo esto, existe hoy, y digamos, existe como tecnología experimental, para que te des una idea, digamos, de estas cosas donde van en su lugar también más entrañable, es la capacidad de leer y escribir nuestros propios sueños. Es decir, la mayoría de nosotros nos olvidamos los sueños, pero la idea de tener algo que te grabe tus sueños en una especie iba a decir de DVD, pero ya eso es un poco anticuado, de algún sustrato, que es lo que vos decías, en la cual vos podés después recuperar una memoria tuya que ha quedado perdida. Eso hoy existe como posibilidad. ¡Qué miedo! Existe como posibilidad más o menos rudimentaria,
¿no? Es decir, no te lo puedes comprar, quiero decir, no es algo que esté en el mercado justamente. Pero existe como posibilidad. Qué miedo. Sí, entonces y después si quiero. Lo puedes mandar a tu psicólogo. A tu psicólogo, claro. Le mandás. Sí. Le decís, claro. Bueno. Esto es lo que soñé. Esto, sí, pero no sé si uno hay algo del inconsciente, algo de lo que recuerda o lo que puede recordar de ese sueño. Hay cierta como penumbra en eso que tiene su gracia, ¿no? No sé si quiero saber tanto. Bueno, pero justamente la idea, y eso sería el mejor de los mundos, es que esa sea tu decisión, ¿no? Claro. Es decir, qué querés saber y qué no querés saber. Justamente yo creo que el problema de la tecnología justamente es que nos permite ver cosas que antes no veíamos. Eso ha pasado siempre en la historia de la tecnología. Claro. Nos permite ver cosas del cielo, cosas de nosotros mismos, cosas de nuestro cuerpo. Te permite saber cosas. Y esas cosas, el saber siempre tiene un costo, tiene un beneficio y tiene un costo para uno y para los demás. Porque cuando saben cosas de vos pueden usarlas, pero a veces vos sabés cosas de vos que, como decís, vos tampoco querés saber. Esto no es nuevo, pero estamos llegando a puntos de la tecnología en las cuales se empiezan a tocar fibras profundamente íntimas. Claro. Entonces, sí, es lo que está pasando ahora, pasa con la inteligencia artificial, pasa con el mundo digital, pasa con que es que vemos tecnologías que dan miedo. Sí. Y yo creo que lo que yo he pensado siempre respecto de eso es que, y esto se vincula con otras cosas que yo hago, que es que sí deberíamos tenerle respeto, sí deberíamos tener atención, sí deberíamos tener cuidado, sí deberíamos ver si estas noticias son ciertas o no lo son y en qué medida y estar informados, pero lo que creo que no sirve es entrar en pánico, porque nunca sirve entrar en pánico. Bien, porque Mariano. Entrar en pánico justamente te aleja de ellas. Sí, claro. Mariano Sigman, físico, neurocientífico, es un gran divulgador. Su último libro es con Santiago Bilinqui, pero tiene una gran cantidad de libros propios también. Artificial se llama y va alrededor de la inteligencia artificial. Gracias, Mariano. Vamos, Mariano, abrazo. Hasta luego. 15 minutos para las 8 de la mañana. Hey. Havana, ooh, na, na. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, na, na. Hey. He took me back to East Atlanta, na, na, na. All of my heart is in Havana. Hey. There's something about his manners. Havana, ooh, na, na.